Camilo Fernández Cosman, poeta, ensayista, profesor e investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, publicó el año pasado el libro Hacia una nueva lectura de los Heraldos Negros, publicada por el Fondo Editorial de Humanidades de la Universidad de Lima. Se trata de un estupendo libro en el que Camilo, además de hacer un repaso de los principales estudios que ha recibido este poemario de Vallejo, pues nos ofrece una nueva mirada, un nuevo enfoque para entender justamente los heraldos negros. Sobre este libro conversé con Camilo hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. La entrevista se realizó en las oficinas del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, a quienes agradecemos. Ahora bien, sin más preámbulos, le dejo con la entrevista a Camilo Fernández Cosman, aquí en Letra Capital. Hola Camilo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre la más reciente publicación Hacia una nueva lectura de los heraldos negros, publicada por el Fondo Editorial de Humanidades de la Universidad de Lima, en una muy bonita edición. Además. Carlos, muy amable por concederme la entrevista. Bueno, yo quisiera empezar la conversación un poco hablando de tu primera aproximación a Vallejo. Lo mencionas en el prólogo, si la memoria no me falla, y hablas que es justamente en la época de estudiante, ¿no? ¿Cómo se da esa primera aproximación? Que además tú mencionas que en esa época tenías, digamos, muy presente a Chocano, ¿no? Que justamente que lo menciones ahí es bastante significativo, por lo que luego vamos a conversar más adelante, pero quisiera empezar por ahí. Sí, Carlos, en primer lugar yo me acerqué a la obra de Vallejo a partir de un curso dictado por el profesor Raúl Bueno en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que llevaba por título Introducción a la Interpretación de Textos Literarios, y en esta asignatura el doctor Raúl Bueno hizo un análisis minucioso de un poema que me marcó mucho, que es Idilio Muerto, que forma parte de Nostalgias Imperiales, una de las secciones más importantes de los heraldos negros como poemario. Sin embargo, como lo digo en el prólogo del libro, anteriormente me había sumergido en la lectura de José Santos Chocano, fundamentalmente en la secundaria y también en la universidad, antes de toparme con este poema de Vallejo, Idilio Muerto. Y me di cuenta de que la poesía de Chocano no era suficientemente original y tenía un culto al yo, ¿no? Neorromántico, frente a la de Vallejo, donde había un tono más dialógico, la inclusión del personaje femenino, andino, me refiero a Rita, y que indudablemente le daba a Rita una voz en el poema, ¿no? A diferencia a una voz femenina, a diferencia de Chocano, que más bien veía el mundo andino en Alma América, me refiero sobre todo a ese libro, como sinónimo de naturaleza, una naturaleza que no habla, homogénea, en fin, ¿no? Versus frente a la heterogeneidad, al conflicto que está presente en el poemario de Vallejo, sobre todo en las Nostalgias Imperiales, donde hay poemas donde hay una nostalgia del imperio incaico, estos sonetos, y frente a más bien un tono indigenista donde se percibe una profundidad en el tratamiento del personaje Rita en el poema de Vallejo. Hay una parte del libro donde tú haces un recorrido por los estudios justamente de los heraldos negros, ¿no? Los primeros hasta los más recientes. Y luego te detienes en tu planteamiento, digamos, ¿no? Que es estudiarlo a partir de la lingüística cognitiva de Lakoff y Johnson. Cuéntame un poquito sobre eso. Tengo siempre presente un método, ¿no? Que me enseñaron en la universidad. Para poder acercarme a un poema o un poemario, tengo que hacer una revisión crítica, y yo como investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, sé que el estado del arte o de la cuestión es algo fundamental. No podemos partir desde cero, sino que se trata de hacer una crítica constructiva respecto de los aportes
anteriores de otros investigadores que han abordado la poesía de Vallejo. Entonces lo que hago es situar el inicio de la crítica sobre Vallejo en la figura en los ensayos, en los prólogos de Antenor Orrego, integrante del Grupo Norte y amigo personal de Vallejo, ¿no? Creo que es, como se puede afirmar sin ambajes, el iniciador de la crítica sobre César Vallejo. Frente a los ataques que éste recibió de Clemente Palma y de otros ensayistas y pensadores de la época, Antenor Orrego apostó por Vallejo tanto en Los Heraldos Negros como en Trilce, y arriesgó mucho y al final acertó, pues, ¿no? Porque Vallejo quedó como el gran poeta peruano y uno de los grandes poetas latinoamericanos. Ahora, indudablemente que hay contribuciones que son relevantes, ¿no? Son muchas, pero me gustaría poner de relieve la edición crítica de Ricardo González Vigil, que para mí es un aporte indiscutible para los estudiosos centrados en la obra de Vallejo. El libro de Américo Ferrari sobre el universo poético de César Vallejo, el texto de Alberto Escobar, Cómo leer a Vallejo, los aportes de André Coinello y Monguió, Roberto Paoli, etcétera, me han servido de mucho para yo construir mi propia visión, ¿no? En pocas palabras, primero hago un balance de la crítica especializada y a partir de las limitaciones y de los aportes de estos investigadores comienzo mi recorrido por Los Heraldos Negros, ¿no? Porque, y siempre lo digo con énfasis, no hay que invisibilizar las contribuciones de otros pensadores o investigadores que han dedicado importantes páginas a nuestro objeto de estudio. Hay que hacer una historia de la crítica literaria en el Perú a partir de un balance de la cuestión, ¿no? Del estado del arte sobre el objeto de estudio que vamos a abordar. Claro, porque además, digamos, lo interesante es que tú planteas una nueva mirada, digamos, ¿no? A partir de este marco teórico, porque claro, sobre Vallejo se ha estudiado, quizás sea el autor peruano más estudiado, ¿no? Sí, es el más estudiado, definitivamente. Quizá es casi un hecho que es el autor el poeta al cual se le ha dedicado peruano más libros, ¿no? Sobre Vallejo hay más de 70, 80, 90 libros, ¿no? Y uno pierde la cuenta, en realidad. No es fácil hacer un balance, y lo mío es un balance parcial, porque no todos los textos uno los puede leer, lamentablemente son muchos. Pero uno lee los principales y trata de abarcar lo que más pueda, ¿no? Para dar un panorama suficientemente significativo de los estudios vallejianos, ¿no? Indudablemente. Claro, y de alguna manera también proponer una nueva lectura a partir justamente de origen. Claro, una nueva lectura. Mi lectura parte fundamentalmente de dos ejes, ¿no? El primero tiene que ver con la semántica cognitiva de Lakoff y Johnson, ¿no? Ellos tienen un libro, Metáfora de vida cotidiana, de los años 80, que trazó una nueva perspectiva desde el punto de vista del cognitivismo, ¿no? De manera que hacen una clasificación de las metáforas, y yo pongo énfasis en el estudio de lo que Lakoff y Johnson llaman metáforas orientacionales, o sea, metáforas que tienen que ver con el espacio, ¿no? Los espacios como la casa, el hogar, el campo, etcétera, en fin, cómo se estructuran metafóricamente esos espacios en la obra de Vallejo. Ese es el primer marco teórico. Y el segundo, la primera referencia teórica, y el segundo aporte es el de un lingüista y pensador italiano que es teórico de la literatura, Giovanni Bottiroli, ¿no? Quien trabaja la idea de que hay varios estilos que luchan en un poemario, en una novela, ¿no? O sea, deja de lado la idea de que el estilo es único en una obra, es uno solo, sino que piensa que no hay pensamiento sin estilo y que hay varios estilos en el interior de una obra literaria, de un poemario. Que se enfrentan. Claro. Es la heterogeneidad, es un poco una estilística del conflicto, ¿no?
y allí planteo la idea de estilos de pensamiento que están luchando en el interior del poemario Los Heraldos Negros, ¿no? Esta es una lectura que no se había hecho antes y yo había anticipado en artículos aparecidos en revistas indexadas en Scopus algunos avances en torno a esta óptica pluriestilística, es decir, donde hay varios estilos que luchan entre sí. Y ahora, sobre la base de estos artículos publicados en revistas indexadas, he tratado de sintetizar todo en un libro, ¿no? Es el primer enfoque que trabaja esta noción de estilística polifónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde hay varias voces que interactúan, ¿no? Tal como podemos ver, ¿no? Claro. Después también en el libro hay un capítulo donde confrontas un poco a Vallejo con Chocano, con el Chocano de Alma América, justamente, ¿no? Por la visión del mundo andino. Claro, esto no es novedoso, ya Mariátegui lo había dicho en otro contexto histórico. Claro que Mariátegui había adscrito la poesía de Chocano al periodo colonial, que me parece una exageración, ¿no? Un error de Mariátegui decir que todo Chocano va hacia el periodo colonial, no lo creo. Creo que Alma América sí tiene algunos aspectos que pueden cuestionarse, pero Chocano es un autor, no está a la altura de Gure ni de Vallejo ni de Martín Adán, pero es un autor importante, ¿no? Sin embargo, y sobre esto se ha insistido mucho, la visión que tiene Chocano del mundo andino es una visión epidérmica, ¿no? Quizás sesgada por las limitaciones de la época, ¿no? Hay que decirlo, hay que ubicar al autor en su época, ¿no? En 1906 no había suficientes recopilaciones de literatura andina, ¿no? Recién se estaba iniciándose la recuperación del legado andino, ¿no? En cambio, la de Vallejo es una visión diferente y comparo el personaje femenino, en particular en un poema de Vallejo, Idilio Muerto, nuevamente, frente a Seno de Reina de Chocano, ¿no? Ahí se observa cómo la mujer es la aristocrática para Chocano, ¿no? Y que América Latina, por decirlo de alguna manera, está condenada a beber, a estar atada al yugo europeo, de la cultura europea, ¿no? Frente a Vallejo, donde aparece Rita, una mujer campesina, en realidad, que está en un estrato social más bajo en relación con la reina de la que habla Chocano, y que tiene una subjetividad bastante interesante, ¿no? E incluso habla en el poema, es una locutora que habla en el poema, ¿no? Eso es sumamente interesante. Por eso planteo que, y en esto Mariátegui se había anticipado, y hay otros trabajos anteriores al mío, donde aparece esta idea, la visión de Chocano sobre el mundo andino es una visión que plantea que el hombre andino, el ser humano, hombre y la mujer, forman parte de la naturaleza. En cambio, en Vallejo forman parte tienen voz, construyen su propia cultura a partir de los enunciados que dicen, ¿no? Cuando aparece Vallejo, Valdemar pues ya era un autor importante. Claro. Y tú en el prólogo mencionas justamente este compromiso que de alguna manera Valdemar le hace a Vallejo para escribir el prólogo de Los Heraldos Negros, que finalmente no se produce por la muerte de él. Y en el libro es interesante que lo menciones eso al inicio, porque en el libro también haces una comparación entre la poesía de Valdemar con Vallejo. Hay un capítulo donde claro. En realidad yo menciono 3 antecedentes, uno de ellos ya desarrollado por Mariátegui y otros autores. 3 antecedentes, repito, de la poesía de Vallejo, que son Mariano Melgar, Abraham Valdemar y Manuel González Prada, ¿no? Si leemos las crónicas periodísticas de Vallejo, vamos a darnos cuenta de que hay una crónica dedicada a González Prada, a quien conoció en la Biblioteca Nacional, ¿no? Claro, y le dedica un poema, si no me Le equivoco. dedica un poema, me parece que es Los Dados Eternos. Los Dados Eternos. Los Dados Eternos, sí. Y además, cuando fallece Abraham Valdemar,
Vallejo está muy, muy dolido, indudablemente. Lo había afectado mucho, lo admiraba mucho a Valdemar y también a González Prada. Y escribe un texto pequeño donde evoca la figura de Valdemar. Incluso llega a decir, en algún momento dado nos encontraremos más allá de la vida, ¿no? Da a entender. Es uno de los documentos más conmovedores, digamos, de Vallejo en cuanto a su admiración por Valdemar, ¿no? Y allí yo comparo una primera versión de un poema de Vallejo con el Nocturno de Valdemar, ¿no? Y luego el hermano ausente de la Cena de Pascua a mi hermano Miguel, ¿no? Y llego a la conclusión de que en el poema, en la primera versión de este poema que se llamaba Nocturno de Vallejo, más bien no había una crítica social y política, digamos, de la urbe moderna. En cambio, no hay una radiografía social que sí hace en el Nocturno Valdemar cuando habla de diferentes grupos sociales, el mendigo, etcétera, etcétera, en fin, ¿no? Y en cuanto, en tal sentido, el Nocturno de Valdemar va más allá que el Nocturno de Vallejo, pero en cuanto al hermano ausente en la Cena de Pascua frente a mi hermano Miguel, el poema de Vallejo va más allá que el de Valdemar, ¿no? En pocas palabras, porque tiene mayor complejidad, trabaja el tema de la muerte, los dos evidencian la problemática de la familia, pero el poema de Vallejo es un poco más denso en cuanto a la muerte del hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso llega a plantear la idea de que el hermano está vivo, aunque está muerto. Puede inquietarse mamá, termina el poema, ¿no? Es decir, jugaban a las escondidas, el hermano murió, se escondió un día y no apareció, pero luego dice, hermano, no tardes en salir, puede inquietarse mamá. Ahí termina el poema. Bueno, no tardes en salir, puede inquietarse mamá. En un tono más coloquial, conversacional, dialógico, Vallejo plantea la utopía de que el hermano regrese de la muerte o esté entre los vivos, el muerto todavía, ¿no? El fallecido hermano, ¿no? Eso es, este hecho hace que el poema tenga una mayor complejidad, ¿no? Que el interesante poema de Valdemar, el hermano ausente en la Cena de Pascua, que es un antecedente de mi hermano Miguel de Vallejo, sin lugar a dudas, como la crítica al barco, no ha sido muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, un poco para ir terminando, Camilo, salirnos un poco del libro, pero sin salirnos de Vallejo. A mí siempre me ha dado curiosidad, porque en una época, no sé si ahora también, digamos, seguirá esta especie de enfrentamiento que hubo entre, no los autores, sino los críticos o los lectores, entre Vallejo y Eguren, ¿no? Esta especie de dicotomía. ¿A qué crees que se debe? Sí, bueno, en realidad se debe a que Eguren es el fundador de la poesía contemporánea en el Perú, con simbólicas de 1911, ¿no? Luego Vallejo publica Los Herreros Negros, un libro interesante, pero que como conjunto no es el gran libro de Vallejo, indudablemente, que es Trilce, son Trilce, Poemas Humanos y España parte de Mexicali. Los tres grandes libros. Para mí Trilce es el punto más alto de la obra vallejiana, quizá, es un tema debatible. Hay algunos poetas como Antonio Cisneros a quienes no les gustaba la poesía de Vallejo, ¿no? Claro, y se sentían más segurenianos. Digamos. Más segurenianos. Claro. O el caso de Américo Ferrari, que llegó a decir en algún momento dado que Eguren era más poeta que Vallejo, ¿no? A pesar de haber dedicado su tesis doctoral en filosofía en San Marcos a la obra de Vallejo, ¿no? Me parece que en algún momento dado dijo esto. Son dos estéticas totalmente distintas, ¿no? Y Basadre, en ese aspecto, era un historiador que muy joven se dedicó a la crítica literaria y publicó Equivocaciones, ¿no? Uno de sus primeros trabajos, ¿no? Donde compara a Eguren con Vallejo, ¿no? Y dice que Eguren da la sensación de algo terminado, ¿no? De un poema terminado, ¿no? En cambio, dice Basadre, el poema de Vallejo da la sensación de un fracaso, pero de un estupendo fracaso. Lo dice en un oxímoron, ¿no? Como decir, oscura claridad. Ese es un oxímoron cuando un adjetivo y un sustantivo son totalmente opuestos. Efectivamente,
Los dos son poetas notables, ¿sabes? Es difícil elegir uno. Creo que Vallejo llegó más lejos. Eguren es un antecedente de la vanguardia, definitivamente, ¿no? Por eso Carlos Oquendo de Dama lo admiraba, y Westphalen lo admiraba mucho a Eguren, ¿no? Entre otros. También César Moro. Y Vallejo, digamos que en Trilce llega a coronar, yo diría, a consagrarse como el gran poeta vanguardista de lengua castellana, ¿no? Porque creo que ningún libro, poemario me refiero, en castellano está a la altura de Trilce, ¿no? Trilce es un terremoto verbal, como decía Hildebrando Pérez, ¿no? Es algo que cambia todo, ¿no? A partir de Trilce ya hay que ver la poesía en castellano, en lengua castellana de diferente manera, ¿no? Sin duda. Entonces, son autores complementarios, ¿no? Eguren es una estética cercana al simbolismo y Vallejo es una, como lo dijo Roberto Paule, es una crítica del preciosismo simbolista, de alguna manera, o modernista, ¿no? Vallejo busca la cacofonía, la eufonía, ¿no? En cambio, Eguren más bien busca la eufonía, ¿no? Indudablemente. Ahora, hay poemas de Eguren que Mariátegui ya lo había dicho, que han saltado el muro del tiempo. El caso del Duque, por ejemplo, que creo yo que es uno, si no el más grande poema que escribió, ¿no? ¿Por qué? Porque se aleja de la estética simbolista francesa y el título aristocrático de Duque lo satiriza, lo ironiza, lo toma con humor, ¿no? Entonces ahí sí se aleja de la estética simbolista francesa, de la fiesta galante, de los personajes aristocráticos, de los poemas de Verlaine, sobre todo el esteticismo verleniano de Verlaine, ¿no? Y más bien lo asocia con el clavo de olor, con aspectos relacionados con la comida, al duque, etcétera, ¿no? Con la hija de clavo de olor, etcétera, ¿no? Y ahí produce una ruptura y un uso inesperado del final del poema, ¿no? Se lo ha comido Paquita al duque, ¿no? En realidad, incluso yo diría, le da un peso al imaginario femenino lúdico, ¿no? Para romper el estereotipo del duque como personaje aristocrático, ¿no? Muchas gracias, Camilo, siempre es un placer conversar contigo. De igual manera, Carlos, muchas gracias, ha sido un placer esta entrevista.